Su esposa le envió un mensaje de texto: me voy de vacaciones con mi ex. No te pongas celoso. Lo que él hizo a continuación la destrozó. Me voy de vacaciones con mi ex. No te pongas celoso. Esas fueron las palabras exactas que Malene Reed le envió a su marido antes de subir a un avión con otro hombre. Convencida de que su marido pasaría 2 semanas enfadado y echándola de menos. No tenía ni idea de que el hombre que estaba dando de comer macarrones con queso a su hijo en casa ya había iniciado la cuenta atrás para su completa aniquilación. Lo que sucedió a continuación te hará darte cuenta de que algunas personas no se enfadan, sino que se vuelven metódicas. Espectadores, ¿qué harían si su pareja les enviara este mensaje? ¿Peleen, lloren o tramen un plan? Dejen su reacción sincera en los comentarios, porque esta historia les dejará boquiabiertos. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la casa de Nathan Reed en los suburbios de Atlanta, una vivienda de 2 plantas que había comprado años antes de casarse. Su hijo de 6 años, Leo, estaba sentado a la mesa de la cocina, balanceando sus pequeñas piernas mientras comía macarrones con queso y se reía cuando Nathan hacía ruidos de avión mientras le llevaba la cuchara a la boca. Era su habitual cena padre e hijo, un ritual reconfortante y rutinario. Cuando el teléfono de Nathan vibró sobre la encimera, el nombre de Meline brilló en la pantalla. Su esposa desde hacía 8 años. La mujer que una vez le prometió amarlo para siempre. La mujer que le había dado a Leo, el centro de su mundo. La mano de Nathan se detuvo a medio camino de la boca de Leo. Una punzada de temor se apoderó de su pecho. Esa advertencia instintiva que se siente cuando sabes que vienen malas noticias. La misma sensación que había tenido 3 meses antes, cuando Meline de repente empezó a trabajar hasta tarde. Cuando sus llamadas telefónicas se convirtieron en susurros secretos, cuando empezó a hablar vagamente de encontrarse a sí misma y de necesitar espacio, abrió el mensaje y el mundo se derrumbó bajo sus pies. Me voy de vacaciones con mi ex. No te pongas celoso. El tiempo pareció detenerse. La lluvia contra las ventanas retumbaba con más fuerza. La alegre charla de Leo se apagó en silencio. Nathan se quedó mirando esas 11 palabras que destrozaban todo lo que creía sólido, leyéndolas una y otra vez como si la repetición pudiera cambiar de alguna manera su significado. Su ex solo podía ser Andrew Banner, el hombre que le había roto el corazón en la universidad cuando su familia la rechazó por no ser lo suficientemente buena. Andrew había regresado a Atlanta y Nathan había oído su nombre más de una vez en los últimos meses. Pero lo que le dolía más era saber que Andrew ahora estaba casado con Victoria Caldwell, una de las mujeres más ricas e influyentes de Georgia. Victoria era el verdadero poder en la familia Andrews, propietaria de vastas propiedades inmobiliarias y directora de Caldwell Industries. Andrew no era más que su guapo trofeo. Meline acababa de confesar que se iba con el marido de Victoria. Nathan dejó la cuchara con suavidad. Sin temblores, sin arrebatos. No gritó ni rompió nada. Ni siquiera dejó que su hijo viera la tormenta que se desataba bajo su piel. Leo levantó la vista con sus inocentes ojos marrones, intuyendo que algo iba mal. Papá, ¿estás bien? Estás raro. Nathan esbozó una sonrisa, del tipo que se convertiría en su arma en los días venideros. Estoy bien, amigo. Solo estoy pensando en el trabajo. Come. Tenemos que hacerte fuerte. ¿Como Superman? Exactamente como Superman. Cogió el teléfono y escribió una respuesta con dedos firmes y sin prisas. Disfruta de tus vacaciones y tómate tu tiempo. La respuesta de Meline no se hizo esperar. Eso es todo. Sin preguntas, sin rogarme que me quede. La sonrisa de Nathan se amplió, aunque no era una sonrisa de afecto. ¿Por qué iba a hacerlo? Ya eres mayor. Toma tus propias decisiones. El indicador de escritura parpadeó, desapareció, volvió a parpadear y finalmente produjo una respuesta. Estaré fuera 2 semanas, quizá más. Nathan respondió sin dudar. Tómate todo el tiempo que necesites. Leo y yo estaremos bien. Meline dejó el teléfono a un lado, satisfecha de haber silenciado a su marido con mansedumbre. No tenía ni idea de que acababa de entregarle a Nathan la cuerda con la que la ahorcaría.
Esa noche, después de que Leo cayera en ese sueño profundo e inocente que solo un niño de 6 años puede tener, Nathan se sentó en la tenue luz de su cocina, con la pantalla de su portátil abierta, pero sin trabajar. Tenía la mirada fija en el único mensaje que aparecía en su teléfono, el mensaje que desmoronaría su matrimonio y le daría una fría lucidez que no sabía que era capaz de tener. Me voy de vacaciones con mi ex. No te pongas celoso. 11 palabras. Casuales, descuidadas, crueles. Nathan se recostó en su silla, contemplando el silencio de la casa que había comprado años antes de que Meline entrara en su vida. El frigorífico zumbaba suavemente, la lluvia golpeaba las ventanas y, desde arriba, se oía la débil respiración rítmica de su hijo dormido. Fue en ese silencio cuando Nathan se dio cuenta de que no estaba devastado. Estaba decidido. No se enfadaría. No suplicaría. Desmantelaría el mundo de ella con la misma precisión con la que había construido su negocio. Al amanecer, ya estaba sentado en la elegante oficina del centro de Robert Hayes, un abogado de familia que había conocido a través de sus contactos comerciales. Hayes era un hombre alto y delgado, con el pelo canoso y fama de ser implacablemente eficaz en los tribunales. Nathan dejó su teléfono sobre la mesa sin decir nada, con el mensaje brillando como un arma cargada. Hayes se ajustó las gafas, leyó el texto una vez, luego dos, antes de exhalar lentamente. Ella realmente lo puso por escrito. Anoche, dijo Nathan con voz tranquila. Me dijo que se iría por lo menos 2 semanas, tal vez más. Dejó a Leo sin pensarlo 2 veces. Hayes se recostó en su silla, juntando los dedos. Nathan, esto no es solo imprudente. Es abandono. Ella ha confesado, con sus propias palabras, que ha dejado a su hijo de 6 años para mantener una relación extramatrimonial. Los jueces no necesitan mucho más que esto. Podemos solicitar la custodia temporal de emergencia inmediatamente. Hazlo, respondió Nathan, con un tono neutro pero firme. A media mañana, la petición ya se había presentado. En cuestión de horas, Hayes consiguió una audiencia para ese mismo día. A las 2 en punto, Nathan se presentó en el Tribunal de Familia del Condado de Fulton. El mensaje se proyectó en un gran monitor como prueba. El juez Harrison, un hombre de ojos cansados y décadas de experiencia, estudió las palabras con atención. La señora Reed no está presente, dijo el juez. Pero su ausencia solo refuerza la acusación de abandono. Una madre que decide dejar a su hijo durante 2 semanas para irse de vacaciones con otro hombre ha descuidado claramente sus responsabilidades parentales. Por la presente, se concede la custodia temporal al señor Nathan Reed en espera de la vista completa. El martillo cayó con un golpe seco, definitivo y contundente. Nathan exhaló lentamente, apretando la mandíbula al asimilar la importancia de lo que acababa de suceder. En menos de 12 horas desde que recibió ese mensaje, había conseguido la custodia legal de su hijo. Meline pensó que le había enviado una burla para herirlo. En cambio, había firmado el primer documento de su propia destrucción. Al salir del juzgado, Hayes le dio una palmada en el hombro a su cliente. Te acaba de dar todas las ventajas, Nathan. Cada día que siga desaparecida reforzará tu caso. Para cuando ponga un pie en esta sala, ya habrá perdido. Esa noche, Nathan volvió a estar en la cocina, preparando un sándwich de queso fundido para Leo mientras los dibujos animados se reproducían de fondo. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Meline iluminó la pantalla. El tiempo aquí es perfecto. Deberías intentar vivir un poco en lugar de trabajar todo el tiempo. Nathan lo miró fijamente durante un momento. Casi podía oír su aire de suficiencia, imaginándolo sentado solo, enfurecido, mientras ella disfrutaba del sol tropical con otro hombre. Ella no tenía ni idea de que él acababa de salir del juzgado con los papeles de la custodia en la mano. Le respondió lentamente. Me alegro de que te lo estés pasando bien. Leo está bien. Dejó el teléfono y le dio la vuelta al sándwich en la sartén. Al otro lado de la mesa, Leo se reía de los personajes de dibujos animados, ajeno a la guerra que su padre estaba ganando silenciosamente en su nombre. Meline pensaba que estaba de vacaciones.
La orden de custodia se había firmado solo un día antes. Pero Nathan sabía que asegurar a Leo en el papel era solo el primer paso. Meline seguía bebiendo cócteles bajo un cielo extranjero, seguía enviando sus pequeños mensajes presumidos como si hubiera conseguido algún tipo de victoria. No tenía ni idea de que su ausencia ya le había despojado de sus derechos parentales, y desde luego no tenía ni idea de lo que Nathan planeaba hacer a continuación. Si pensaba que podía desaparecer durante 2 semanas con otro hombre y luego volver a su cómoda vida, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente, Nathan se vistió con una camisa planchada, se afeitó cuidadosamente y entró en la sucursal del banco que guardaba hasta el último céntimo de sus cuentas conjuntas. Llevaba consigo no solo la orden de custodia de emergencia, sino también la firme determinación de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La directora del banco, una mujer llamada Linda, que conocía a Nathan desde hacía años, se levantó de detrás de su escritorio cuando lo vio. Sr. Reed, dijo con cordialidad, aunque sus ojos se posaron en el documento oficial del tribunal que él llevaba en la mano. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Nathan colocó la orden de custodia sobre su escritorio y habló con deliberada calma. Necesito asegurar el futuro de mi hijo. Eso significa congelar inmediatamente todas las cuentas conjuntas y transferir los saldos a nuevas cuentas a mi nombre con un fideicomiso de custodia para mi hijo. Mi esposa lo abandonó. Ahora tengo la custodia legal. Linda examinó el documento, golpeando suavemente el escritorio con el bolígrafo mientras confirmaba la firma del juez y el número de caso. Finalmente, asintió con la cabeza. Está claro. Con la custodia temporal en vigor, el banco está obligado a actuar en interés del niño. Cerraremos su acceso, congelaremos las cuentas conjuntas y crearemos otras nuevas solo a su nombre. Todas las tarjetas vinculadas a su perfil dejarán de funcionar en 24 horas. Nathan inclinó ligeramente la cabeza. No se regodeaba. No sonreía. No era un triunfo. Era precisión. Simplemente se aseguraba de que, cuando Meline pidiera su próxima copa de champán en la playa, el mundo le respondiera con silencio y avisos de rechazo. Todo el proceso duró 2 horas. Se cambiaron todos los números de cuenta. Se desactivaron todas las tarjetas de débito. Todas las líneas de crédito pasaron a estar bajo el control de Nathan. Cuando salió del banco, la arteria financiera que había alimentado el estilo de vida de Meline había desaparecido. Esa noche, mientras Leo corría con sus coches de juguete por la alfombra del salón, el teléfono de Nathan vibró. Una foto iluminó la pantalla. Meline sonriendo en un balcón, con el océano turquesa extendiéndose detrás de ella. Ojalá estuvieras aquí. La comida es increíble. Nathan no respondió. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro y observó a su hijo reír. La inocencia de sus ojos hizo que Nathan se sintiera más decidido que nunca. En unas horas, Meline descubriría lo que se sentía al vivir sin acceso a la seguridad que tanto le había costado conseguir. Pero Nathan no había terminado. Cortarle el grifo económico era solo una etapa. Necesitaba pruebas. Pruebas claras y contundentes que la condenaran en los tribunales y destruyeran cualquier posibilidad de que se hiciera pasar por víctima. Volvió a coger el teléfono y esta vez marcó un número al que no había llamado en años. James Mitchell, un investigador privado cuya reputación se extendía desde las salas de juntas hasta los tribunales, respondió al segundo tono. Nathan Reed, dijo Mitchell, con una voz grave que delataba tanto reconocimiento como curiosidad. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito vigilancia, dijo Nathan. Mi mujer está de vacaciones con otro hombre. Quiero fotografías que un juez no pueda ignorar. ¿Quién es el hombre? Andrew Bennett. Hubo una pausa. El marido de Victoria Caldwell. Sí. Mitchell silbó suavemente. Eso lo cambia todo. Victoria Caldwell es el poder detrás del grupo Caldwell, uno de los conglomerados privados más grandes de Georgia. Andrew puede llevar su apellido en la sociedad, pero en realidad, ella es la dueña de todo. Si se entera, la voz de Mitchell se apagó. Eso es exactamente con lo que cuento, interrumpió Nathan. Su tono se mantuvo nivelado.
¿En cuánto tiempo puedes localizarlos? Dame su número, cualquier información reciente sobre vuelos, y los tendré localizados en 48 horas. 72. Tendré fotografías que podrás ampliar en el proyector del tribunal. No podrán negar nada. Hazlo. Terminó la llamada y se recostó en su silla, mirando fijamente el ventilador del techo, que giraba lentamente. Imaginó a Meline brindando con Andrew, riendo como si hubiera mejorado su situación. Imaginó a Andrew sonriendo, creyendo que había robado la esposa de otro hombre. Y luego Nathan imaginó a Victoria Caldwell, una mujer que dirigía salas de juntas multimillonarias, abriendo un sobre de Manila con fotografías incriminatorias. Era solo cuestión de tiempo. Cuando Nathan acostó a Leo esa noche, su plan ya se estaba cerrando como una soga. Meline pensaba que había escapado al paraíso. Lo que no sabía era que cada trago que bebía, cada beso que compartía y cada risa despreocupada en esa playa extranjera estaba siendo documentada, conservada y entregada directamente a las manos de la única mujer lo suficientemente poderosa como para destruir el mundo de Andrew. Meline pensaba que había encontrado la libertad. En realidad, había firmado el primer acto de su propia ruina. A la mañana siguiente de asegurar el futuro de Leo y congelar las cuentas conjuntas, Nathan se despertó con la misma tranquila determinación que lo había llevado al juzgado y al banco. Una victoria no era suficiente. La custodia estaba asegurada sobre el papel. Las finanzas estaban bloqueadas, pero aún quedaba demasiada presencia de Meline en la casa. Los frascos de perfume en el tocador, los vestidos que llenaban la mitad del armario, las fotografías enmarcadas de unas vacaciones que hacía tiempo que había dejado de apreciar. Cada rastro de su existencia en esa casa le recordaba la traición. Nathan sabía exactamente lo que vendría después. Llamó a Atlanta Premier Moving Services, una de las empresas más discretas de la ciudad, del tipo que utilizan los ejecutivos y las familias en transición. Dio instrucciones claras. Empaquetar todos los artículos designados y entregarlos inmediatamente en Marietta. No necesitaba decir más. Habían gestionado disoluciones más complicadas que la suya. Al mediodía, el camión estaba aparcado en la acera. Los vecinos se asomaban por las cortinas, curiosos. 3 mozos de mudanzas uniformados llevaban cajas y cinta de embalaje al interior, con una eficiencia casi militar. Nathan los acompañó por la casa con voz firme, señalando lo que era de ella. Todo lo femenino del dormitorio principal, dijo. El armario, el tocador, todas las joyas, los perfumes, la mesita de noche de su lado de la cama, los marcos de fotos en los que ella aparece sola. Dejen los que están con mi hijo. Los hombres asintieron y se pusieron a trabajar. Los vestidos se deslizaron de las perchas a las fundas para ropa. Las joyas tintinearon suavemente al ser dobladas en cajas de terciopelo. El aroma de su perfume permaneció en el aire mientras las botellas se envolvían en papel de seda y se guardaban en cajas de cartón. En el cuarto de baño, los cajones se abrían y cerraban, y los cosméticos y lociones desaparecían en cajas de cartón. A las 3, la sala de estar estaba llena de cajas cuidadosamente selladas, cada una marcada con rotulador negro. Meline, dormitorio. Meline, cuarto de baño. Meline, personal. 8 años de matrimonio reducidos a cajas de cartón, precintadas y apiladas como mercancía, a la espera de ser enviadas. Última carga, dijo el jefe de equipo, el señor Reed, secándose la frente. Nathan le entregó un sobre con dinero en efectivo y un papel doblado. Entréguelo en esta dirección, 47 Oak Ridge Drive, Marietta. Deje todo en el porche delantero. El camión se alejó traqueteando, llevándose consigo los últimos rastros de Meline de la casa. Nathan se quedó solo en el dormitorio principal transformado. El armario parecía cavernoso sin sus vestidos, el tocador estaba vacío, el aire extrañamente limpio. Por primera vez en meses, el espacio volvió a ser suyo, tranquilo, despejado, honesto. Esa noche, James Mitchell, el investigador privado, llamó con novedades, los había localizado. Cancún Resort, registrado a nombre de Andrew Bennett.
Una semana después de que el descuidado mensaje de Meline detonara en su cocina, 7 días de solicitudes de custodia, congelación de cuentas bancarias, camiones de mudanzas y silencio, James Mitchell llegó a la puerta de Nathan con un sobre de Manila que parecía capaz de derribar un imperio. Nathan esperó a que Leo estuviera ocupado en su habitación antes de esparcir el contenido sobre la mesa de centro. Las fotografías se derramaron en secuencia. La mano de Meline descansando íntimamente sobre el pecho de Andrew Bennett durante una cena a la luz de las velas. La pareja paseando del brazo bajo las palmeras, con los rostros inclinados el uno hacia el otro con la comodidad de los viejos amantes. Sus cuerpos apretados en un balcón privado. Sombras proyectadas por las linternas del hotel. Y luego la foto decisiva. Una playa al atardecer, el cielo teñido de naranja y violeta. Meline, con el cuello resplandeciente por el collar de diamantes que Nathan le había comprado una vez, riendo mientras Andrew le besaba el hueco de la garganta. El mundo no podía confundir lo que estaba viendo. Mitchell deslizó los documentos de apoyo por la mesa, recibos, registros con fecha y hora, un itinerario impreso a nombre de Andrew con las reservas para cenar marcadas con un círculo. «Pediste calidad judicial», dijo con voz tranquila. «Aquí tienes 7 días de comportamiento documentado. Cualquier juez, cualquier jurado, cualquier cónyuge, lo aceptará». Nathan reunió las peores fotografías en un nuevo sobre y escribió un solo nombre en la parte delantera con letras mayúsculas. Victoria Caldwell. La torre Caldwell brillaba como una lanza sobre Peachtree Street. Nathan entró en el vestíbulo de mármol, expuso su propósito y, unos minutos más tarde, lo acompañaron en un ascensor privado hasta la planta 60. La oficina de Victoria Caldwell irradiaba poder sin adornos. Las ventanas enmarcaban el horizonte de Atlanta. En las paredes de piedra caliza colgaban obras de arte que valían más que las casas. En el escritorio estaba sentada la propia Victoria, con su cabello plateado perfectamente recogido, su postura impecable y sus ojos tan penetrantes que parecían poder cortar. «¿Tiene algo para mí?», preguntó. Nathan dejó el sobre delante de ella. Lo abrió con lenta precisión y sacó cada fotografía. No se quedó sin aliento. No maldijo. Su expresión se enfrió gradualmente mientras hojeaba las pruebas de la traición de su marido durante toda una semana. Cuando la última foto quedó sobre su escritorio, las apiló cuidadosamente, las alineó y finalmente levantó la mirada. «¿Quién es usted?» «Nathan Reed. La mujer es mi esposa». Su voz se redujo a un tono bajo y firme. «¿Cuánto tiempo?» «Una semana». «Documentado». Ella también me dijo que se iría. Victoria lo consideró en silencio. El peso de su furia oculto tras la máscara más tranquila de Atlanta. Luego tomó su teléfono, marcó un solo número y lo puso en altavoz. La voz de Andrew sonó casual y sonriente. «Victoria, no esperaba saber de ti. Te dije que este viaje a Miami podría». «Tienes 24 horas para volver a Atlanta», dijo Victoria, con un tono tranquilo y frío. «Si no lo haces, no te molestes en volver». La línea se quedó en silencio. Andrew tartamudeó. «Victoria, yo». Ella terminó la llamada antes de que él pudiera terminar. Volvió a meter las fotografías en el sobre y se lo entregó a su asistente sin decir nada más. Luego miró a Nathan, con los ojos fijos y la voz desprovista de cualquier calidez. «Gracias, señor Reed. Me ha dado lo que necesitaba». Nathan inclinó la cabeza. «Te merecías la verdad». Salió de la torre Caldwell mientras el sol poniente se derramaba sobre la fachada de cristal, su reflejo pequeño contra la torre que llevaba el nombre de Victoria. A sus espaldas, los engranajes de algo más grande de lo que él podía controlar ya habían comenzado a girar. «No están siendo discretos. Tendré las fotos a finales de semana». «Asegúrate de que sean nítidas», dijo Nathan. «Sin ambigüedades». Mitchell soltó una risa seca. «Créeme, no es que se estén escondiendo precisamente en las sombras. Tendrás imágenes lo suficientemente buenas como para colgarlas en la galería de un tribunal». Cuando Nathan colgó, miró su teléfono. Tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes de voz sin responder. Ninguno de Meline.
Eran de sus padres. ¿Sabía por qué? Los de la mudanza habían descargado todas las cajas en el porche esa tarde. Sus padres se habían quedado atónitos al ver la vida de su hija apilada en cajas de cartón. Habían intentado localizarla durante todo el día, pero Meline había silenciado su número principal la primera noche de su viaje, presumiendo ante Andrew de que no quería distracciones. Esa decisión, fruto de su arrogancia, la había aislado de las personas que podrían haber suavizado el golpe. Al otro lado del océano, Meline yacía en una tumbona de un resort, con las gafas de sol inclinadas contra el sol, publicando fotos filtradas de cócteles y puestas de sol. No tenía ni idea de que su ropa estaba apilada en el garaje de sus padres, que su matrimonio se había reducido a cajas precintadas y que su marido caminaba por habitaciones limpias de su presencia. Creía que estaba escapando. Lo que no se daba cuenta era que la estaban borrando. La llamada había terminado con nada más que una frase. Tienes 24 horas para volver a Atlanta. Si no lo haces, no te molestes en volver. Sin amenazas, sin explicaciones, solo un ultimátum. Andrew se quedó paralizado en la mesa del restaurante, con los nudillos blancos alrededor del teléfono, el murmullo del océano y las risas de los demás comensales convirtiéndose en un rugido sordo en sus oídos. ¿Andrew? Preguntó Meline, inclinándose hacia adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? No respondió. Se le había secado la boca. Victoria nunca malgastaba las palabras. Si había dado una orden, era porque las consecuencias ya se habían puesto en marcha. Tengo que irme, murmuró finalmente, echando la silla hacia atrás. Meline parpadeó. ¿Irte? ¿Esta noche? He dicho que tengo que irme, su voz se quebró como el cristal. Dejó un fajo de billetes sobre la mesa, cogió su chaqueta y se dirigió hacia la salida. Andrew, espera, le llamó ella, atrayendo las miradas de las otras mesas. ¿Qué pasa? Me estás asustando. Pero él no se volvió. A medianoche, había metido ropa en su maleta, ignorando las súplicas de Meline. Solo dime lo que te ha dicho, le exigió ella, bloqueándole la puerta. Él la empujó, con los ojos desorbitados. No me llames. No me sigas. Quédate aquí si quieres. No me importa. Y entonces se marchó, dejándola en la lujosa suite que habían compartido, mirando fijamente su armario medio vacío y la huella de sus zapatos en la alfombra. Por primera vez desde que había enviado ese imprudente mensaje a Nathan, una espiral de temor comenzó a apretarle el pecho a Meline. El vuelo de Andrew aterrizó en Atlanta justo antes del amanecer. Su Uber recorrió lentamente el largo camino hasta la finca de los Calbell, con sus puertas de hierro brillando bajo los focos. Esperaba que Victoria lo estuviera esperando en el vestíbulo, tal vez fría, pero indulgente una vez que se disculpara lo suficiente. Ensayó disculpas en voz baja, palabras desesperadas sobre errores, amor y segundas oportunidades. En cambio, encontró a Victoria de pie junto a las puertas, no sola, sino flanqueada por dos abogados con trajes a medida. Un tercer hombre con chaqueta de seguridad estaba junto a ellos con una carpeta. Victoria. Andrew comenzó a arrastrar su maleta detrás de él. Llegas tarde, dijo ella con voz tranquila. Firma aquí. Uno de los abogados le entregó un montón de papeles. La primera página llevaba el título, Solicitud de divorcio. La segunda, Orden de congelación de activos. La tercera, Notificación de restricción de Coldwell Group Properties. Su propia firma no aparecía por ninguna parte. La de Victoria ya estaba firmada con una elegante letra negra. ¿Qué es esto?, preguntó él con voz quebrada mientras hojeaba una página tras otra, cada una más asfixiante que la anterior. Esto, dijo Victoria con frialdad, es el final de tu viaje de negocios. Victoria, por favor. Tienes 30 minutos, continuó ella, interrumpiéndole. Para recoger todas las pertenencias personales que puedas llevar. Después, tus códigos de acceso serán desactivados. No volverás a poner un pie en esta propiedad. Las puertas detrás de ella comenzaron a abrirse hacia adentro. No para él, sino para un camión de mudanzas que esperaba para llevar sus cosas a un almacén bajo llave e inventario.
Las rodillas de Andrew casi se doblaron. Apretó la pila de papeles contra su pecho como si agarrándolos pudiera mantener su vida en pie. No puedes hacer esto, susurró. La expresión de Victoria no varió. Ya lo he hecho. Los abogados se dieron la vuelta, hablando por teléfono, iniciando trámites en los tribunales y los sistemas bancarios. El agente de seguridad miró su reloj, tomando nota de la cuenta atrás de los 30 minutos de Andrew. Andrew atravesó tambaleándose las puertas, arrastrando la maleta, con la cabeza gacha. La mansión se alzaba en la oscuridad, con las luces apagadas y las ventanas selladas. Ya no era suya. Cada paso resonaba con la certeza de que su vida se había desmoronado antes incluso de que su avión aterrizara. Cuando salió el sol, Andrew Bennett, el hombre que había seducido a Malan Reed con promesas de antigua pasión y nueva riqueza, se había quedado sin hogar, sin acceso a nada, y solo llevaba consigo una maleta y una pila de papeles que lo marcaban como un desechado. Mientras tanto, Meline se despertó sola en Cancún. La cama a su lado estaba fría. El lado del armario de Andrew estaba vacío, sus artículos de aseo habían desaparecido del lavabo. Buscó por toda la suite con incredulidad, llamó al conserje y se enteró de que el señor Bennett se había marchado durante la noche. ¿Qué?, preguntó con voz temblorosa. Pagó en efectivo, señora, respondió el conserje con delicadeza, y añadió que se marchaba inmediatamente. Meline contempló el horizonte turquesa con un nudo en el estómago. Pensó que había escapado a un sueño. En cambio, había sido abandonada en el paraíso sin su marido a su lado, sin mensajes de Nathan y con unos padres que no se habían puesto en contacto con ella en una semana. Y en algún lugar de Irlanda, su examante estaba aprendiendo lo que significaba cruzarse en el camino de una mujer como Victoria Caldwell. Meline llevaba 2 días sin dormir. Se sentó encorvada en el borde de la cama del hotel en Cancún, con la ausencia de Andrew pesando en el silencio que la rodeaba. Las palabras del conserje se repetían en su cabeza como un cruel estribillo. Se marchó durante la noche, señora, pagó en efectivo y dijo que se iba inmediatamente. Su teléfono, que antes vibraba con mensajes, ahora estaba inquietantemente silencioso. Nathan no había respondido a ninguno de sus mensajes en más de una semana. Las llamadas de sus padres, desviadas a la línea secundaria que apenas consultaba, se habían acumulado sin respuesta. Incluso el número de Andrew ahora sonaba en vano, como si hubiera sido borrado de la existencia de la noche a la mañana. Cuando el personal del complejo turístico le informó cortésmente que debía pagar el saldo de la habitación y que la tarjeta registrada había sido rechazada, se apresuró. Después de horas de humillación en la recepción, sacó su última reserva, una tarjeta de débito vinculada a la pequeña cuenta de ahorros personal que había mantenido oculta a Nathan. El saldo no era mucho, pero era suficiente para cubrir la factura y comprar un vuelo de ida a casa. Se dijo a sí misma que aterrizaría en Irlanda, arreglaría las cosas y lloraría si fuera necesario. Nathan era un hombre amable. Nunca la dejaría sufrir durante mucho tiempo. Quizás la ausencia de Andrew incluso jugaría a su favor. Si regresaba arrepentida, Nathan podría perdonarla por el bien de Leo, si no por otra cosa. Esa era la historia que se repetía a sí misma mientras el avión atravesaba las nubes y el horizonte de Irlanda se alzaba en el horizonte. Pero en el momento en que su Uber giró hacia su familiar calle, la historia se resquebrajó. El césped, antes cuidadosamente arreglado bajo el constante cuidado de Nathan, ahora lucía un cartel rojo brillante de «Se vende», clavado firmemente en la tierra como una lápida. 2 coches desconocidos estaban aparcados en la entrada. A través de la ventana delantera, vislumbró sombras que se movían, niños corriendo, una mujer que llevaba platos, risas que se derramaban como si la casa siempre les hubiera pertenecido. Meline salió tambaleándose del coche, arrastrando su maleta, con la respiración entrecortada. Corrió hacia la puerta, introdujo la llave en la cerradura y giró con fuerza una y otra vez. Nada. Habían cambiado los cilindros. La casa ya no la reconocía. Golpeó la puerta hasta que apareció la mujer que había visto por la ventana. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la desconocida, con un tono educado, pero firme y protector. Esta es mi casa, jadeó Meline. Yo vivo aquí, mi marido. La mujer negó con la cabeza.
Lo siento, pero compramos esta casa la semana pasada. El agente inmobiliario dijo que el anterior propietario ya se había mudado. Las piernas de Meline se doblaron. Se derrumbó en los escalones del porche, aferrándose a su maleta como si pudiera atarla a un pasado que ya se había desvanecido. Su teléfono vibró en su mano. Un mensaje de su madre. Madeline, ¿dónde has estado? Tus cajas están aquí. Llevamos días llamándote. Vuelve a casa inmediatamente. Su corazón latía con fuerza. ¿Cajas? Volvió a llamar a Lubor y, con voz temblorosa, le dio la dirección de sus padres. El trayecto hasta Marietta le pareció un cortejo fúnebre. Cada kilómetro la alejaba más de la vida que había construido y la acercaba más a la infancia de la que una vez había anhelado escapar. Cuando el coche finalmente se detuvo, los vio. Filas de cajas de cartón apiladas ordenadamente a lo largo del porche, etiquetadas con un grueso rotulador negro. Habitación de Meline. Baño de Meline. Objetos personales de Meline. 8 años de matrimonio reducidos a cinta adhesiva y cartón corrugado. Su madre, Ellen, abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Tenía los ojos cansados, rodeados de ojeras por la preocupación y el insomnio. Madeline, susurró, ¿qué has hecho con tu vida? Dentro, su padre, Richard, estaba sentado a la mesa de la cocina, con las gafas puestas. Delante de él había un grueso sobre con documentos legales. No levantó la vista cuando ella entró. Han llegado hoy, dijo con voz monótona. Sin consuelo alguno. A Malan le temblaban las manos mientras abría el sobre. Solicitud de divorcio, solicitud de custodia, pruebas documentales. Solo la primera página le dejó sin aliento. Motivos para la disolución, abandono y adulterio. Pasó otra página y encontró sus propias palabras reproducidas en tinta negra. Me voy de vacaciones con mi ex. No te pongas celoso. Un mensaje que había escrito en segundos ahora servía como piedra angular de su ruina. Detrás venían las fotografías, granuladas en algunos lugares, pero devastadoramente claras. Su rostro, su risa, su mano entrelazada con la de Andrews. Cada momento de su fantasía capturado, documentado y convertido en arma. Meline se llevó una mano a la boca, la habitación daba vueltas a su alrededor. No, susurró. Esto no puede. Esto no puede estar pasando. Ellen le tocó el hombro, pero Meline se apartó bruscamente, mirando los papeles como si su sola voluntad pudiera borrarlos. Necesito un abogado, dijo con voz ronca, las palabras sonaban huecas incluso mientras las pronunciaba. ¿Con qué dinero?, preguntó Richard, con mirada severa. Las cuentas están vacías. Tus tarjetas de crédito no funcionan. Ese hombre te ha dejado tirada y Nathan ya ha rehecho su vida. Lo único que te queda somos nosotros y unas cajas. Meline se hundió en una silla, con los papeles temblando en sus manos. Las vacaciones que pensaba que la liberarían se habían convertido en la cadena que la ataba a la ruina, y mañana los tribunales lo harían oficial. A la semana siguiente, Meline se presentó ante el Tribunal de Familia del Condado de Fulton con un vestido azul marino que le había prestado su madre. El dobladillo le quedaba un poco largo y la tela estaba pasada de moda, pero era lo único que le quedaba que le daba un aire de dignidad. Su propia ropa, la que antes lucía como si fuera una armadura, estaba doblada en cajas de cartón en el garaje de sus padres. Su abogado la había dejado plantada esa mañana, alegando que no le había pagado los honorarios. Sin dinero, sin acceso a fondos conjuntos y sin ninguna tarjeta de crédito que aún funcionara, Meline se había visto obligada a aceptar un abogado de oficio designado en el último momento. Él le estrechó la mano con rigidez, se presentó como Daniel Grayson y admitió en cuestión de minutos que solo había hojeado su expediente. Dentro de la sala del tribunal, Nathan estaba de pie en la mesa opuesta con Robert Hess a su lado, tan tranquilo como siempre. Llevaba un traje gris recién planchado y su postura era firme. Leo estaba sentado con un tutor ad litem en la galería, balanceando los pies, con una sonrisa tranquila en el rostro, como si la tormenta que lo rodeaba no pudiera afectarlo. El juez Harrison entró, se ajustó las gafas y llamó al caso. Hayes se levantó primero. Su señoría,
El asunto que nos ocupa es sencillo. Mi cliente, Nathan Reed, solicita la custodia permanente de su hijo de 6 años y la disolución de su matrimonio por abandono y adulterio. Las pruebas hablan por sí solas. Pulsó un mando a distancia y la gran pantalla se encendió. La primera diapositiva mostraba una captura de pantalla del mensaje de texto de Meline. Me voy de vacaciones con mi ex. No te pongas celoso. Un murmullo recorrió la sala. Esto, continuó Hayes, no es un rumor. Son sus propias palabras. Ella declaró por escrito el abandono de su hijo. Confirmó la presencia de su pareja extramatrimonial y manifestó su intención de prolongar su ausencia indefinidamente. Volvió a pulsar el mando. La pantalla se llenó de fotografías. Meline y Andrew en la playa, en restaurantes, entrando en suites. Cada imagen estaba marcada con la fecha y la hora, cortesía de la vigilancia de James Mitchell. Esta documentación cubre una semana completa de conducta. Hayes dijo, mientras mi cliente estaba en casa cuidando a su hijo y solicitando la custodia, la señora Reed estaba de vacaciones con el marido de otra mujer. Esa mujer, como sabe el tribunal, es Victoria Caldwell, del grupo Caldwell. Los daños colaterales ya han sacudido tanto a los hogares como a las empresas. Pero no estamos aquí para cotillear. Estamos aquí por el bienestar de un niño que fue abandonado. Grayson se levantó tembloroso y se aclaró la garganta. Su señoría, mi cliente se encontraba en un estado de angustia emocional. Necesitaba espacio para pensar. El juez Harrison le interrumpió con un gesto de cansancio. Abogado. Una madre puede necesitar espacio, pero no abandona a un niño de 6 años sin provisiones y desde luego no documenta su decisión con mensajes de texto y fotografías. Hayes aprovechó la ventaja. Solicitamos al tribunal la custodia total, la confirmación de los derechos de propiedad y la denegación de la pensión alimenticia. La casa en cuestión fue comprada por el señor Reed antes del matrimonio, por lo que sigue siendo de su exclusiva propiedad. Las cuentas se han reestructurado bajo asesoramiento legal para proteger al niño. La señora Reed no tiene derecho a reclamar nada. El juez se inclinó hacia adelante y examinó el expediente que tenía delante. Las pruebas de abandono son abrumadoras. Se concede la custodia al señor Reed. Se suspenden los derechos de visita de la señora Reed hasta que se realice una evaluación psicológica. El domicilio conyugal sigue siendo propiedad exclusiva del señor Reed. Se deniegan las reclamaciones económicas. Se concede el divorcio. El martillo cayó y el sonido resonó como un clavo sellando un ataúd. Nathan se giró, tomó la mano de Leo y sonrió amablemente a su hijo. Vamos, amigo. Vamos a por ese helado que te prometí. Salieron juntos, con la luz del sol derramándose sobre ellos a través de las puertas del juzgado. Meline permaneció paralizada en su asiento, con las manos agarradas al borde de la mesa y la vista nublada. Había llegado sin nada y se marchaba con menos que nada. Esa noche, de vuelta en la habitación de su infancia, rodeada de las cajas de su vida desmantelada, un sobre se deslizó bajo su puerta. Lo abrió con dedos temblorosos. La carta que había dentro era breve, escrita con la letra precisa de Nathan. Me dijiste que no fuera celosa. No lo estoy. Leo está a salvo. La casa nunca fue nuestra. Era mía antes de que tú llegaras. Querías libertad y ahora la tienes. Disfruta de la vida que elegiste sola. El papel se le resbaló de las manos. Meline se derrumbó sobre la cama, con los sollozos amortiguados por la colcha que su madre le había cosido cuando era niña. Había apostado su familia por una fantasía y lo había perdido todo en 2 semanas. Nathan no había gritado. No la había golpeado. Ni siquiera había alzado la voz. Simplemente había desmantelado su mundo pieza a pieza utilizando sus propias palabras como la soga con la que se había ahorcado. ¿Crees que la venganza de Nathan fue brutal? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte para leer más historias interesantes y reales.